Buenas, en esta ocasión estamos con el ingeniero químico Carlos. Ingeniero, bienvenido. Y vamos a desarrollar una pregunta sobre cultura política. Ingeniero, ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Pues yo diría que nación es una sociedad natural conformada por personas unidas por factores en comunes como su territorio, lenguaje, historia, etc. Un Estado es una organización de la nación que se encarga está dotado de poder que se lo ejecuta el gobierno, y el gobierno es un conjunto de personas y organismos que dirigen a un estado, a un departamento, a un municipio, a un país, etc. Ingeniero, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, yo pensaría que una participación política es una participación, una actividad voluntaria para la selección o escogencia de gobernantes. Y la democracia es esa característica del ente de un gobierno para que sean elegidos sus gobernantes. Ingeniero, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre lo político y la política? Bueno, la política es una actividad pues, de los gobernantes que afecta a una sociedad, y lo político es aquello que nos diferencia pues, de los animales. Es el ser intelectual, es una capacidad que se construye diariamente, y pues diría que pues todos somos políticos. Ingeniero, ¿qué elementos componen la cultura política? Pues yo pensaría que componen los conocimientos, evaluaciones y actividades de una población que se desarrolla en un ámbito político. Ingeniero, por último, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, principalmente ser ciudadano es tener conciencia de quiénes somos y saber actuar en el lugar que estamos. Y pues definición de derecho, diría que es como la facultad que tenemos todos los ciudadanos ante el exigir lo que está establecido en la ley. Y deber es la obligación moral que tenemos con la ley. Ingeniero, muchas gracias por su participación y por su Gracias a ti. compañía. Buenas, en esta ocasión estamos aquí con la abogada Margelis. Doctora, bienvenida. Y vamos a responder una pregunta sobre cultura política. Doctora, ¿qué relación, similitudes y diferencias hay entre Estado, nación y gobierno? Muchas gracias, David, por invitarme. Estos tres conceptos guardan una gran relación ya que interactúan entre sí. Tenemos en este caso que el Estado es una organización constituida por diferentes instituciones de carácter permanente que ayudan a que el país funcione correctamente. La nación se refiere a los habitantes de ese determinado país que guardan una relación entre ellos, ya sea que compartan el mismo origen, las mismas costumbres, las mismas tradiciones. En cuanto al gobierno, son las personas que dirigen políticamente ese país. La democracia es un sistema de gobierno en que los ciudadanos eligen a las personas quienes los van a representar en el manejo de ese Estado. Doctora, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Lo político se refiere a las actividades que realizan las personas que pretenden detectar el poder, es decir, representar a todos los ciudadanos, mientras que la política ya es inherente del mismo Estado, es la forma como ellas interactúan, cómo se relacionan esas instituciones para que puedan funcionar y gobernar bien un país. ¿Qué elementos componen la cultura política? Decirte qué elementos componen la cultura política es bastante complejo, porque hay muchos elementos subjetivos, dependiendo de la región donde se encuentre, así va a ser la actividad política. Elementos tales como el temperamento, la personalidad de los ciudadanos, las costumbres, el ánimo. Doctora, y por último, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano nos hace objetos de derechos y obligaciones, es decir, saber quiénes somos, qué necesitamos, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Los derechos son calidades inherentes al ser humano que nos permiten exigir su cumplimiento, su vigilancia y su no violación.
Hay obligaciones, no solamente esto implica derechos, el hecho de ser ciudadano, sino también que hay unas obligaciones y es mi deber como ciudadano velar por el bien común, no perjudicar a otras personas. Mi derecho llega hasta donde comienza el derecho de los demás. Doctora, muchas gracias. Ha sido un placer, David, muy amable.